Buenas tardes, mi nombre es Alonso Lowe. Permíteme narrarte la siguiente historia. Ella es el átomo que dividió la historia del entretenimiento. Marilyn Monroe no fue solo una actriz, fue una construcción perfecta, un diseño de laboratorio de Hollywood que terminó cobrando vida propia. Su imagen es hoy más poderosa que su propia biografía, un cuadro de Warhol, una silueta en una rejilla de ventilación, un susurro al micrófono. Pero esa piel de porcelana y ese cabello platino eran una armadura. Debajo latía el corazón de Norma Jean Mortenson, una mujer que pasó toda su existencia tratando de llenar un vacío del tamaño del Gran Cañón. Fue la mujer más deseada y paradójicamente una de las más ignoradas. Hoy vamos a diseccionar cada capítulo de su vida, desde la herencia de la locura en su sangre hasta los pasillos del poder en la Casa Blanca y el misterio que rodea su último aliento. El drama de Marilyn comienza antes de su primer llanto. Nacida el 1 de junio de 1926, Norma Jean fue el resultado de una aventura de su madre, Gladys Baker, una cortadora de negativos en la industria del cine. El nombre del padre en el acta de nacimiento, Martin Edward Mortensen, era poco más que un trámite legal. Él ya se había ido, nunca la crió, nunca la conoció y nunca formó parte de su vida. El verdadero padre de Marilyn nunca fue revelado oficialmente. Durante años, investigadores señalaron a un hombre como el más probable, Charles Stanley Gifford, pero Marilyn murió sin saber con certeza quién fue su padre real. La tragedia era genética. Tanto el abuelo como la abuela de Marilyn murieron en instituciones mentales. Gladys, su madre, luchaba contra una esquizofrenia paranoide devastadora. Marilyn recordaría toda su vida el día en que su madre intentó meterla en una maleta para llevársela, o los ataques de histeria que terminaron con Gladys institucionalizada permanentemente. Norma se convirtió en una huérfana con padres vivos. Pasó por 12 hogares de acogida. En algunos fue amada, pero en otros fue tratada como sirvienta y sufrió abusos sexuales que la fracturaron a una edad temprana. Estos traumas desarrollaron en ella una tartamudez severa y una necesidad patológica de complacer a los demás para no ser abandonada. A los 16 años, enfrentada a la posibilidad de volver al orfanato, se casó con James Dougherty. No fue un acto de amor, fue una huida. En 1944, mientras James servía en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, Norma trabajaba en la fábrica Radioplane, barnizando fuselajes de drones. Allí, el fotógrafo David Conover la vio bajo la luz del sol y supo que el lente tenía una nueva dueña. Norma Jean empezó a modelar, pero pronto entendió que su imagen de vecina de al lado castaña no era suficiente. En 1946, se divorció, firmó con la 20th Century Fox y comenzó la metamorfosis. Fue Ben Leon, ejecutivo del estudio, quien sugirió el nombre Marilyn como homenaje a la actriz Marilyn Miller, y ella eligió Monroe, que era el apellido de soltera de su madre. Pero no fue solo el nombre, se sometió a una rinoplastia sutil y a una cirugía de mentón para suavizar sus facciones, electrolisis para corregir su línea de nacimiento del cabello y sobre todo el color, el rubio platino que se convirtió en su marca registrada. Marilyn no nació, Marilyn fue esculpida con una disciplina casi militar. El estrellato no llegó de la noche a la mañana. Tuvo que luchar contra el sistema de casting couch de Hollywood, donde los ejecutivos la veían como un objeto intercambiable. Sin embargo, en películas como The Asphalt Jungle y All About Eve, el público vio algo más. Tenía una luminosidad interna que el resto de actrices no poseía. En 1953, con Niagara, Marilyn se convirtió en la estrella más grande del mundo, pero el estudio la trataba como propiedad. Le pagaban una miseria comparado con sus compañeros masculinos y la obligaban a interpretar siempre el mismo papel, la rubia ingenua y sexualizada. Este encasillamiento la torturaba. Marilyn era una lectora voraz. Leía a Joyce, a Freud, a Whitman y quería respeto. Su inseguridad en el set se volvió legendaria. Llegaba tarde no por ego, sino por ataques de ansiedad paralizantes que la hacían vomitar antes de cada escena. Buscaba la perfección porque sentía que, si no era perfecta, no era digna de ser amada. Sus matrimonios fueron intentos fallidos de encontrar una figura protectora. Joe DiMaggio, el héroe del béisbol, la amaba apasionadamente, pero quería que ella dejara el cine. El famoso incidente del vestido blanco en la película La Tentación Vive Arriba fue el fin. Joe vio la escena rodeado de miles de hombres mirando bajo la falda de su esposa y la golpeó en el hotel esa noche. Se divorciaron poco después.
I wish I could, but I'll be finishing this picture. When the World Series, Yes. I've never seen a World Series, and I would love to, but I just can't seem to put the schedule together. Marilyn Monroe and Joe DiMaggio are presently having domestic difficulties. Miss Monroe will have nothing La señorita Monroe no tiene nada que declarar esta mañana. Todo lo que puedo decir como abogado es que esto es un conflicto entre sus respectivas profesiones. Es todo, señores. Lo siento, tengo que irme. Buscando profundidad, Marilyn huyó a Nueva York para estudiar en el Actors Studio con Lee Strasberg. Allí conoció al dramaturgo Arthur Miller. Para muchos, era el cerebro y el cuerpo. Marilyn se convirtió al judaísmo para casarse con él en 1956. Ella creía haber encontrado a su salvador, pero el matrimonio fue un calvario de abortos espontáneos y la dolorosa realización de que Miller también la veía como un caso de estudio, más que como una compañera. Su diario revelaba que él se sentía decepcionado por su inestabilidad, lo cual destrozó el corazón de Marilyn. Why did you file an application for passport? I wanted to go to England. For what reason? You guess. We'd like you to I wanted to be with the woman who is going to be my wife. Marilyn Monroe? That's correct. When are you planning to have some children? Well, I'm not married yet, dear. En fin, usted comprende por qué no podía ser solo una ama de casa. Había tenido demasiadas fantasías. A veces pensaba... Había días en que pensaba cosas como... Caray, ojalá solo fuera la mujer de la limpieza. Mientras me dirigía al estudio, veía a alguien limpiando y pensaba... Y eso es lo que me gustaría ser. Creo que me quedaré con lo que soy. A principios de los 60, la luz de Marilyn empezaba a parpadear. Su salud física y mental se deterioraba. Abusaba de las pastillas para dormir y del champán para despertar. Durante el rodaje de su última película terminada, The Misfits, escrita por su entonces esposo Miller, la tristeza en sus ojos ya no era actuación, era un reflejo de su alma. Fue en este estado de fragilidad cuando se vinculó con el clan Kennedy. Su interpretación del Happy Birthday para John F. Kennedy en mayo de 1962 no fue un momento de triunfo, sino el canto del cisne de una mujer al borde del colapso. Se dice que mantenía relaciones intermitentes tanto con el presidente como con su hermano, Robert Kennedy. Marilyn, en su desesperación, buscaba poder y protección, pero se encontró en medio de un juego político donde ella era el eslabón más débil. La noche del 4 de agosto de 1962, en su casa de Brentwood, el silencio se apoderó de todo. Marilyn fue encontrada muerta en su cama, desnuda, con el auricular del teléfono en la mano. La causa oficial, probable suicidio por sobredosis de barbitúricos. Tenía solo 36 años. Una vez más, como en ocasiones anteriores, víctima de la depresión, intentó suicidarse ingiriendo una sobredosis de fármacos. En los intentos precedentes, acabó pidiendo ayuda y sobrevivió. Según la información que tenemos acerca de lo ocurrido esa tarde, en nuestra opinión se ha repetido el mismo patrón que en aquellas ocasiones, salvo el rescate. Basándonos en toda la información obtenida, en nuestra opinión estamos posiblemente ante un suicidio.
Pero las inconsistencias comenzaron de inmediato. ¿Por qué se limpió la escena del crimen antes de que llegara la policía? ¿Dónde estaban las grabaciones de sus llamadas? Las teorías conspirativas sobre la participación de los Kennedy o la CIA han alimentado documentales por décadas, pero la verdad más triste es la más probable: una mujer rota que simplemente no pudo soportar el peso de su propia fama. El misterio y la fascinación por su vida no han disminuido con el paso de las décadas. En años recientes, Hollywood y las plataformas de streaming han intentado reinterpretar su historia desde nuevos ángulos. En 2022, Netflix lanzó Blonde, una versión semificticia basada en la novela de Joyce Carol Oates, donde Ana de Armas encarnó a una Marilyn atormentada, desatando un intenso debate sobre la ética de retratar su sufrimiento. Ese mismo año, el documental The Mystery of Marilyn Monroe de Unheard Tapes utilizó cintas de audio inéditas de su círculo íntimo para intentar reconstruir sus últimas horas, mientras que series como Reframed han buscado rescatar su faceta como mujer de negocios y pionera frente a los estudios. Incluso hoy, en 2026, el mundo se prepara para celebrar el centenario de su nacimiento con exposiciones masivas en el Museo de la Academia de Hollywood y en Londres, demostrando que Marilyn no es una reliquia del pasado, sino una conversación eterna. Marilyn Monroe fue la primera mujer en crear un imperio a partir de su propia vulnerabilidad. Ella entendió que la fama es una bestia que se alimenta de la intimidad. Pasó su vida intentando que alguien, por fin, viera a Norma Jean y la abrazara sin pedirle nada a cambio. Receloso de que Hollywood siguiera explotando su imagen, Joe DiMaggio solo permitió que acudieran al entierro los amigos más cercanos y los familiares. Se negó a publicar libros o ganar dinero hablando de ella. Rechazó varias ofertas muy sustanciosas por escribir sobre su vida. Jamás volvió a casarse. La adoró en vida y fue respetuoso y honró su memoria tras su muerte. Su muerte congeló su belleza para siempre, pero también nos dejó una deuda pendiente. Marilyn no fue una víctima sin voz, fue una guerrera que rompió contratos abusivos y desafió el sistema. Al final, ella nos enseña que el éxito más brillante no puede curar las heridas de una infancia sin amor, que la verdadera tragedia no es morir joven, sino vivir rodeada de millones de personas y sentirse completamente sola. Marilyn se fue, pero su luz sigue llegando a nosotros, como la de una estrella lejana que hace tiempo se extinguió, pero que aún nos guía en la oscuridad del clamor. Si llegaste hasta aquí, déjame agradecerte. Espero que este video y esta historia te hayan gustado. Si fue así, no olvides dejar un like y una suscripción, ya que eso me ayudaría a seguir trayendo contenido como este. Déjame en los comentarios si conocías a Marilyn y cuál es tu película favorita. ¿Qué piensas acerca de su fallecimiento? ¿Crees que fue suicidio? ¿O posiblemente alguien estuvo involucrado detrás de todo esto? Te estaré leyendo. Nos vemos en un siguiente video. Marilyn Monroe y Jane Russell llegan para dejar su huella sobre el cemento del cine Grauman en Hollywood. En el reino del cine, la primera dama rubia, Marilyn, y la primera dama morena, Jane, tienen la oportunidad de unirse a los inmortales por su trabajo en Los caballeros las prefieren rubias. Si soy una estrella, es porque la gente me convirtió en estrella. No fue un estudio ni una persona. Fue la gente. Era una reacción que inundaba el estudio. Me refiero a las cartas de mis admiradores. No se lo pueden ni imaginar. Ellos decían, ¿sabes? Eres la única estrella que tienen. Yo me decía estrella y ellos me miraban como si estuviese chiflada. Marilyn, on behalf of Look Magazine, I'd like to present to you the Look Achievement Award. It's the most outstanding feminine newcomer of 1952. Congratulations. Thank you, Ellen. And my thanks to Look Magazine. Caray, supongo que no noté el efecto que ejercía sobre la gente hasta que no estuve en Corea. Creo que hasta entonces no lo había comprendido. Porque los estudios con los que trabajaba siempre me decían, recuerda una cosa, no eres una estrella. A veces la gente quiere ver si eres de verdad. To you, for you,
Parece que te miran o miran hacia ti buscando algo diferente a su vida cotidiana. Supongo que a eso se le llama espectáculo, ¿no? Me gusta la gente, pero el público me asusta. Las masas me asustan, pero en la gente sí puedes confiar. Cuando salgo de mi apartamento de Nueva York, ya sabes, en la calle 57, cuando salgo por la puerta me dicen: Marilyn, hola, ¿cómo te encuentras esta mañana? Es un honor para mí. Al principio me silban porque, ya sabe, dicen: oh, es una chica, tiene el pelo rubio, no está mal del todo. Y entonces de repente gritan: pero si es Marilyn Monroe. Yo creo que la sexualidad solo es atractiva cuando es natural y espontánea. Aquí es donde muchas se equivocan. ¿Sabe lo que quiero decir? Me da la impresión de que la gente tira de usted constantemente. Así es. No quiero parecer paranoica, pero así es. Parece como si todos quisieran llevarse un trocito. Es como si se llevaran pedacitos de ti y no creo que sean conscientes de ello. Apparently nobody has been seriously hurt or maimed. Or is really wonderful suffering as a result of this Bailey. Es como si arrancaran pedacitos de ti. Y claro, lo que una quiere es permanecer intacta, ¿sabe? Intacta sobre sus dos pies. Quieren saber cómo es. A veces es casi imposible. Y hay una necesidad de soledad que, en mi opinión, la mayoría de la gente no espera de una persona creativa o de una actriz. Es casi como si tuvieras secretos muy íntimos que tuvieras que contarle al mundo entero, pero ya sabe, necesitas tener esos momentos de intimidad. Yo solía reír tan fuerte y con tanta alegría. Les preguntaba a los chicos, les decía: ¿me dejas montar en tu bicicleta? Contestaban: vale. Entonces yo salía a toda velocidad y me reía al viento bajando por la calle, riéndome, ¿sabe? Me encantaba el viento porque parecía que me acariciaba. Do you miss your anonymity? Do you miss being able to go out and not be recognized and go places so that, as it used to be before you became famous, so no one would pay any attention to you except... I'll tell you. I do in a way. However, I'm terribly grateful for everything that's happened, because I remember when things weren't like this at all. But you do miss sometimes just being able to be completely yourself in some place and people just know you as another human being. Well, now your success has been or close to it, the dream of every American girl, I guess. After you got what you want, did you want it? Well, as I say, the thing I like the most is to become a real actress. And I remember when I was a kid, sitting in the front row at the movies on Saturday afternoon. And I would never come out of the movie, they'd have to come and get me, and I'd sit in the front row. And I'd think how wonderful it would be to be an actress and so forth. But I didn't really realize about acting, except I appreciated what I saw. Bad, good, didn't matter. I enjoyed it very much, everything that I would see, anything that would move on the screen. However, I think I realize more and more the responsibility, and it is a responsibility, and as I say, I would like to be a good actress.
She was very beautiful, kind, but sad. And Marilyn, as a pretty young girl, had already been beaten up emotionally, physically, in a town that uses people like disposable Kleenexes. And I woke up early one morning and Marilyn was standing nude at the window looking out at the ocean. And I was 16 years old, so I was looking and going, oh, I'd love to be like her, you know, sexy. And she turned around and caught me looking at her. I could feel myself blushing. And I said, oh, Marilyn, I'd give anything to be like you. And she looked at me with real horror. And she said, oh, no, Susie, don't say that. I'd give anything to be like you. People respect you. And I think that Marilyn would have given up a lot of the fame and adulation and being a sex symbol to have been loved and respected while she was still alive.